Abre tu mente a una nueva forma de consentir tu cuerpo. Comienza a usar ingredientes naturales para tu rutina. En este caso nos vamos a enfocar mucho en las plantas. Y convierte la cosmética natural en tu mejor aliada. Entonces, bueno, ustedes saben que siempre me gusta empezar las clases con alguna citación o alguna frase, pero primero les voy a decir pues algo, pues realmente hoy nos vamos a enfocar mucho en el tema del uso de las plantas, de cómo modificarlas para incorporarlas en preparaciones cosméticas. Y básicamente podemos decir que las plantas siempre han estado presentes en todas nuestras preparaciones, formulaciones, tanto cosméticas como medicinales. Obviamente en menor o mayor porcentaje. Y lo que vemos mucho a día de hoy es que estas cremas y estos productos de cosmética muchas veces llevan una base sintética y simplemente lo que hacen los fabricantes es agregan extractos botánicos para algunas veces brindarnos algunos nutrientes y para otras veces aumentar, potenciar aromas, texturas y demás. Entonces la pregunta de hoy es, ¿realmente esto nos sirve o no? Y vamos a empezar la clase con esta citación, estas dos citaciones de un científico, botánico, alquimista, mago, brujo, no sé cómo decirlo. En esas épocas todos eran lo mismo, que se llama Paracelso, que dice así: todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Primera citación. Segunda, del mismo autor, Paracelso: tenemos sabiduría divina en el cuerpo mortal. Todo lo que hace daño al cuerpo arruina la casa del Eterno. Bueno, no estoy predicando misa ni nada de esto, hay que tomarlo como en el segundo grado. La primera frase que nos dice, básicamente en resumen, todo es veneno, nada de veneno, depende la dosis. Entonces eso es supremamente lo que vamos a ver en la clase de hoy, pues vamos a hablar de plantas. Las plantas son maestras, tienen muchísimas similitudes también con el ser humano, eso lo vamos a ver. Y por tanto, todas las plantas son de tratar con mucho respeto. Y realmente, como dice la frase, todo es veneno, nada es veneno, depende la dosis. En este caso, en cosmética, depende de la formulación. La segunda frase dice así: tenemos sabiduría divina en nuestro cuerpo mental, es decir, nuestro cuerpo es capaz de entender, digamos, de absorber los nutrientes, de autosanarse, de autorregenerarse. Pero todo lo que daña al cuerpo, es decir, sustancias que quizás no le hacen bien a nuestro cuerpo, no sé, alimentos procesados, cosmética convencional, por ejemplo, arruina la casa del Eterno, o sea, afecta a nuestro espíritu. Eso es como la segunda premisa, que es la que veníamos también trabajando el primer día y el segundo día, ¿cierto? La relación entre lo que es nuestro cuerpo y los productos que nos echamos y cómo esos influyen en tanto nuestra salud física, mental, espiritual y demás. Bueno, entonces con esas dos frases vamos a seguir con ese tremendo Paracelso, que fue uno de los precursores en botánica, porque fue uno de los primeros a rescatar mucho esos saberes que veníamos diciendo en la primera clase, de los escritos de los griegos, de los romanos, y ponerlos nuevamente de moda en esta sociedad moderna que estaba empezando a crearse. Entonces, Paracelso tenía unas teorías muy interesantes. De hecho, les recomiendo un libro de él que es muy bueno, que se llama Botánica Oculta. En este libro él habla de muchas variedades de planta que se usa en medicina tradicional,
y obviamente en cosmética, dar incluso recetas de ungüentos, emplastos, bueno, muchas recetas caseras para sanarse, tanto desde adentro como a través de productos de cosmética y aceites. También fue uno de los primeros en comentar el poder, digamos, de la destilación de las plantas y en vincular la planta como tal con el cuerpo humano. Entonces, según él, el mundo vegetal tiene hasta más similitudes con el ser humano que el reino animal, porque él parte de una premisa que es básicamente desde una observación donde dice que los seres humanos y las plantas tenemos una relación, una postura vertical entre el cielo y la tierra, cosa que los animales en términos generales no tienen, ya que ellos están en una posición horizontal entre el cielo y la tierra. Es decir, que los animales les cuesta mucho levantar el cuello y mirar para arriba, o sea, esa conexión con el cielo. Sin embargo, tanto las plantas como los seres humanos, a tener esa relación vertical, somos capaces de conectarnos tanto con lo divino. Obviamente es una teoría, no estoy diciendo que eso sea cierto, es una teoría que estamos analizando, y con lo terrenal, ¿cierto? Y eso es lo que hace básicamente la magia, según él, de los seres vivos. Bueno, base a esta teoría de esa relación, de esa similitud vertical entre el cielo y la tierra, Paracelso plantea que las plantas son nuestras aliadas. ¿Por qué? Porque él dice básicamente, espere que voy a bajar un poquitico eso, perdón. Él dice, y eso ya es una prueba científica, no solamente él dice que la savia, lo que es la savia de las plantas, la clorofila y la sangre humana tienen composiciones similares. Y cuando nos ponemos a mirar una fotografía de ambas moléculas, la hemoglobina y la clorofila, nos dimos cuenta que ambas moléculas son muy similares. De hecho, ambas moléculas contienen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. La única diferencia entre esas dos moléculas, de hecho, si se ponen a mirar como por curiosidad, se van a ver que tienen una forma hexagonal similar con ambas dos átomos centrales. Para la hemoglobina, que sería la sangre, nuestra sangre, es el hierro, y para la clorofila es un átomo de magnesio. Esa diferencia básicamente hace nuestra diferencia a nivel de seres vivos, porque el hecho de que esos átomos, el átomo de magnesio esté en el centro de esa molécula junto con otros iones pues, que lo rodean, hace que la planta tenga el poder de la fotosíntesis. La fotosíntesis básicamente es captar la energía solar, la energía de la luz, para alimentarse, para atraer el agua a sus raíces y demás. Sin embargo, nosotros, al tener un átomo de hierro en el centro de nuestra molécula, eso básicamente hace que tenemos la capacidad de captar el oxígeno y de llevarlo por toda la sangre hacia los pulmones, y que permite pues obviamente que podamos respirar. Entonces, eso es la diferencia, pero realmente la cuestión ahí muy interesante con esas dos moléculas es que la clorofila es capaz de alimentar la sangre. Eso lo vamos a ver después. Eso fue, digamos, un supuesto de la teoría de Paracelso que a día de hoy se demostró, obviamente no exactamente como él lo planteó, pero esas similitudes nos van a brindar mucha información sobre el uso de la planta, de las plantas para los seres humanos. Entonces, bueno, ¿qué plantea pues Paracelso? Y eso digamos que a modo de introducción para que vayamos entendiendo cómo podemos usar las plantas a nuestro favor en nuestros preparados. Él plantea que la planta, así como nosotros, tiene un sistema nervioso, un cuerpo, que vendría a ser el tallo y las hojas, y un sistema reproductivo, que vendría a ser la flor. Pues bien, entendemos que ese sistema nervioso está en este caso en la raíz, que es la que brinda la alimentación, conecta todo, digamos los nervios de la planta. El tronco vendría a ser lo mismo que nosotros,
y el sistema reproductorio vendría a estar, en este caso para la planta, en la cabeza, en lo que se muestra, que vendría a ser la flor. Pues para el ser humano tenemos esa misma relación, pero inversa. Entonces nosotros tendríamos nuestro sistema nervioso arriba, digamos más conectado como tal con el cielo, pues desde esos paradigmas más mágicos, y nuestro sistema reproductivo más conectado hacia la tierra. Entonces, esa relación inversa que nos dice que lo que podemos usar de las plantas para nuestra salud y nuestros usos cosméticos tiene que ver directamente con esa relación inversa. No sé si me estoy explicando, pero cuando les decía que todo lo que contiene la planta puede ser usado para mejorar el organismo humano, es decir, aumentar la regeneración celular, molecular, por los mismos efectos que tiene la hemoglobina en la sangre, en la misma aceptación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la flor como desde esa relación inversa, la flor, perdón, la planta, y vamos a decir, listo, en términos generales, eso es el supuesto pues de él, lo que son flores nos van a servir a nosotros seres humanos para todo lo que va a ser relacionado con el sistema reproductorio. Lo que son rizomas, raíces, tubérculo, nos van a servir a nosotros como seres humanos para nuestro sistema nervioso. Y todo lo que tenga que ver con el tallo, las hojas, la savia como tal de la planta va a tener que ver con todo nuestro organismo, el tronco como tal, y ahí estoy describiendo pues lo que son nuestros pulmones, nuestros órganos digestivos y bueno, nuestro sistema circulatorio, linfático y demás. Entonces esta teoría es muy interesante porque básicamente se basa en que aún sin saber nada de planta, como en esa época mucho también era desde el ensayo-error, también la intuición, al menos en esa inicio de sociedad moderna. Entonces podríamos empezar a deducir que algunas u otras plantas nos servían para una u otra patología, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, la manzanilla, que es una flor, nos servía mucho para todo el aparato reproductor, nos servía para aliviar para nosotros las mujeres cólicos y demás. Obviamente esa teoría no es, como todas las teorías, es decir, que tiene sus excepciones, eso es entendible, pero digamos que sin pensar más allá de su teoría de que el aparato reproductor nos sirve a nosotros para nuestro aparato reproductor, podríamos mirar esa relación inversa y encontramos que dentro de esas excepciones también entra el tema de la relación inversa, es decir, la manzanilla, bueno, sí sirve, nos sirve, por ejemplo, para todo el tema de los órganos reproductores femeninos, pero también desde ahí nos sirve para todo el tema de digestión, que también para nosotros se encuentra en la parte baja del tronco del ser humano, por así decirlo. Entonces encontramos ese tipo de explicaciones y desde ahí podemos empezar a deducir, ¿cierto? ¿Qué planta nos sirve para qué? Otra pregunta que se hacían pues en ese tiempo es, o al menos desde esa rama de la botánica oculta, porque todo eso era también tratado desde el ocultismo en esas épocas, la sabiduría, el conocimiento no era asequibles para la mayoría de las personas, no como ahora que nos conectamos a internet y tenemos las respuestas de todo lo que nos preguntamos, hasta lo más raro y extraño. Entonces, ¿cómo podíamos saber si una planta era o no medicinal o de uso tópico o de uso incluso para ingerirla y demás? Pues entonces, o que tenía beneficios extras, pues por así decirlo, para nuestra salud y nuestro organismo. Entonces ahí también llegó otra teoría y es que como tal, las plantas tienen una forma, es decir, un arquetipo. Por lo general las flores son las que tienen el aroma y son muy coloridas. Por lo general las hojas no huelen y son de color verde o tonalidades de verdes.
Y por lo general las raíces son de colores oscuras y no tienen olor particular, ¿cierto? Entonces digamos que eso es como la característica de las plantas, generalizadas pues de las plantas. Yo sé, usted me va a decir, no, es que muchas plantas les huele las hojas, pero realmente porque a día de hoy, bueno, primero que todo, tenemos un desconocimiento, y me incluyo, inmenso a nivel botánico. Pues las variedades botánicas, incluso de plantas comunes como por ejemplo el romero, existen decenas de variedades de romero. Pero más allá de una planta aromática como el romero, solamente pensando en plantas autóctonas de los bosques húmedos, de los bosques secos tropicales, bueno, de la Amazonía, estamos hablando de millones de especies vegetales, las cuales desconocemos, al menos pues la mayoría, o nosotros del común, pues por así decirlo, sus propiedades o incluso sus nombres botánicos. Para nosotros todo eso es selva y punto, ¿cierto? Pero resulta que en estas selvas encuentras miles de millones de especies botánicas. Bueno, la cuestión es que esas especies, en términos generales, tienen esas características que le estaba mencionando. La flor es la parte aromática, colorida, el tronco es, la corteza es dura y oscura, las hojas verdes sin aroma y la raíz oscura sin aroma particular. Pues resulta que esa teoría, que también es interesante, es cómo hacían nuestros ancestros para deducir que una planta era o no medicinal o nos iban a brindar propiedades adicionales. Pues bien, simplemente ellos cogían esta base y decían, ve, esa es diferente, a esa no le huele la flor, o esa flor parece de mentira, o sea, mejor está súper escondida dentro del panorama, o sea, no se ve, no tiene un color llamativo, o esa raíz es muy colorida, o esa hoja es muy perfumada. Por ejemplo, la cúrcuma, que es una rizoma, la cúrcuma es una raíz muy particular por su color, porque de hecho está considerado entre los pigmentos que más se usan también a nivel cosmético. No los mencionamos, pues desde tiempos ancestrales no lo mencionamos el primer día, pero también la cúrcuma es un excelente pigmento cosmético. Y resulta que esa raíz tiene un amarillo muy fuerte, obviamente no en la superficie, pero cuando la cortamos. Y además de eso tiene un pigmento que puede durar días en la piel. Entonces, claro, eso nos hizo pensar, pues así es como me lo imagino yo, los primeros personajes en descubrir ese tipo de raíces, en que eso era especial, ¿cierto? Además que la cúrcuma, cuando se seca, también tiene un olor muy particular. Y luego, evidentemente, se dieron cuenta que tenían algunos componentes como la curcumina, que era responsable, por ejemplo, era una gran fuente de vitamina C, que también podía ayudarnos con el tema bacterial y demás, ¿cierto? Igual el romero es una hoja extremadamente aromática. Eso, aunque nosotros ya a día de hoy conocemos muchas hierbas aromáticas, porque eso ya forman parte de nuestra vida cotidiana, tanto en la culinaria como en la cosmética, antes no era el caso. O sea, imagínense encontrar una planta de romero en medio de una selva, eso no era como algo tan sencillo. Entonces, digamos que también los descubrimientos de las plantas aromáticas que usamos hoy, pues a día de hoy, también fueron por esas particularidades que tenían cada una de esas plantas. De hecho, Paracelso dice así, ahí lo voy a leer: cuando lo normal cambia de lugar es para que nos fijemos. Entonces, eso me parece muy interesante, me parece que también es una frase que se puede extrapolar a muchas áreas de nuestra vida, pero en particular para la botánica me parece como muy interesante. Bueno, eso como a modo de introducción sobre, digamos, esas teorías sobre la relación que podamos tener con las plantas y sobre también el uso, o cómo determinar el uso que vamos a dar a ciertas plantas. Bueno, por una parte.
Ya pasando como más a lo cosmético o a lo... Yo sé que siempre, yo no sé qué pensarán ustedes sobre el contenido. Quizás nos vamos rodando mucho alrededor del tema de la cosmética, pero pues para mí, pues que llevo pues indagando, investigando muchos años sobre el tema, lo que más interesante me ha parecido dentro de la cosmética no ha sido la formulación como tal, sino primero que todo el espectro que nos hable pues este mundo de las plantas y esas tradiciones también que van alrededor del culto al cuidado del cuerpo. Pero bueno, eso a modo de paréntesis. Ahí me pueden dejar los comentarios que leeré después o mañana sobre lo que opinan pues, sobre este contenido. En todo caso, existen muchísimas formas de usar las plantas en nuestros preparados cosméticos. Hoy vamos a ver tres, pero realmente vamos a ver uno en particular que es el que me solicitaron, ¿cierto? Que de igual forma pensaba mencionarlo, pero decidí como entrar un poco más en detalle. Pero antes de eso, una de las formas más comunes de usar las plantas a nivel cosmético y a nivel también de la salud, ha sido a través de extracciones basadas en agua. Esas extracciones ustedes las conocen. De hecho, en el PDF que les voy a entregar, les voy a subir como cantidades para que puedan perfeccionar estas formulaciones que ya seguramente hacen. Y básicamente es la infusión y la decocción. La diferencia entre las dos, bueno, una infusión me imagino que saben lo que es. Una infusión es una comúnmente llamada aromática, ¿cierto? Claro que aromática está mal dicho porque cuando hablamos de extracción en agua, que son las aromáticas, ¿cierto? Que son plantas aromáticas infusionadas en agua, lo que prima es el método de extracción. En este caso, la infusión y la decocción son dos métodos de extracciones diferentes. La infusión es el más común, es cuando ponemos a hervir el agua, ponemos nuestras planticas, apaguemos el fuego y dejamos que la planta como tal infuse. Ese método funciona muy bien sobre todo para plantas o para materia vegetal muy volátil que no necesite de mucho calor para aprovecharnos de esas propiedades, ¿cierto? Y la segunda, que es la decocción, en este caso, la diferencia es que vamos a tener que dejar hervir el agua con la planta adentro. Ese tipo de método funciona muy bien para, por ejemplo, cortezas, raíces como la canela, la cúrcuma, el jengibre, pero no tanto para flores o para hojas, ¿cierto? Entonces la infusión va a ser un método de extracción para, en términos generales, hay excepciones, para flores y hojas, y la decocción para rizomas, raíces, tubérculo y tallo, y se me olvidó, y bueno, básicamente, y cortezas, perdón. Entonces, esas infusiones y decocciones las vamos a usar podemos usarlas en varios preparados. Uno de esos es evidentemente hacerse tónicos acuosos, tanto capilares como faciales, con esas agüitas. Simplemente las hacemos, las dejamos enfriar y ese es el agua que vamos a usar tanto para lavarnos el rostro, para hacernos baños, hacernos tratamiento en el cabello, enjuagarnos el cabello, porque esta agua está cargada de muchas de las propiedades de las plantas. De hecho, yo creo que se dice herborarios en español, la herboristería, pues esa rama, por así decirlo, del estudio de las plantas, recomienda muchísimo más el uso de plantas, pues de extractos aromáticos en agua para tanto la sanación de la piel, del cabello, cuero cabelludo, y tanto para la sanación internas. Ellos no van mucho del lado de la variante de lo que vamos a estudiar ahora, que son los aceites esenciales. Porque según esa escuela, por así decirlo, ellos piensan que el cuerpo quizás no está del todo preparado para asumir esa cantidad de plantas, porque vamos a ver que el aceite esencial es un concentrado muy grande, pues,
de esas plantas. Entonces ellos dicen que el cuerpo se sana mejor, acepta mejor, tolera mejor, se aprovecha mejor de los beneficios de las plantas cuando estas están tomadas en dosis pequeñas, ¿cierto? Pues constantes y pequeñas. Entonces, esas son dos escuelas diferentes, por así decirlo, del estudio botánico de los provechos de cómo aprovechar las plantas para la salud y la cosmética, pero ambas son válidas realmente. Por eso les digo que usar ese tipo de infusiones y decocciones, tanto en sus preparados, tipo emulsiones, champús, como, digamos, como así puros, sin ningún pues sin ningún modificación, como tónicos, es válido. De hecho, los resultados al tratar el cabello con agua, con infusión de romero a diario son asombrosos, ¿cierto? El crecimiento, la fortaleza, el brillo que le da. Bueno, y vamos a hablar de una forma un poco más común a día de hoy de complementar, de agregar plantas a nuestros cosméticos, y es a través de los aceites esenciales. Pues bien, muchos me preguntan qué es un aceite esencial, para qué sirve, cómo se usa. El aceite esencial es un mundo y vamos a hablar del tema de una forma evidentemente de alguna forma reducida porque no nos da el tiempo. Pero voy a tratar de ser la más explícita posible para todas las personas que están empezando bueno, a descubrir como ese mundo de la aromaterapia, que por cierto la aromaterapia llegó después de los aceites esenciales. Y para que vayamos entendiendo bien qué es y cómo se usa, sobre todo en las formulaciones cosméticas. Al final de la clase lo que vamos a hacer es que después de comentarles qué es, cómo se usa, para qué y por qué y bueno, todo eso, les voy a dar un uso específico de los aceites esenciales en el cuero cabelludo, porque como les decía, me parece importante, pero me parece chévere poder brindarles una receta de un tratamiento diferente al que siempre conocemos, que es como el tratamiento del rostro, de la piel, sino que darles un poquitico de mimos a nuestro cuero cabelludo que muchas veces está olvidado. Entonces, ahí vamos. Primero que todo, ¿qué es un aceite esencial? Bueno, primero vamos a ver qué no es un aceite esencial. Un aceite esencial no es un aceite. Ya eso es lo más. Si tienen que recordar algo de la clase de hoy sobre aceites esenciales, es esto. Un aceite esencial no es un aceite. Le pusieron aceite simplemente por el hecho, bueno, menos en el lenguaje español, inglés y pues las lenguas, por así decirlo, romanas, pero otras lenguas no lo llaman como aceite esencial. De hecho, yo creo que en alemán lo mencionan como quinta esencia o algo así. Lo llamaron aceite esencial porque, bueno, estamos extrayendo a través de un proceso la esencia de la planta y resultó que esa esencia flotó encima de una agua residual. Entonces ellos dijeron, pues obviamente no es así tan simple como lo estoy mencionando, pero si flota es un aceite. Pues resultó que después, haciendo análisis, se dieron cuenta que no tiene ningún componente lipídico, con lo cual no se puede llamar aceite. Simplemente es una sustancia, es una esencia, un extracto de una planta. Entonces, lo interesante del aceite esencial es que es la concentración en unos pocos mililitros de kilos de plantas aromáticas. Realmente, bueno, el procedimiento con el cual se extrae aceite esencial se llama proceso de arrastre al vapor. Hay una excepción y es para los cítricos, que en este caso se puede hacer de dos formas. Entonces, el aceite esencial no es un aceite, es una sustancia que obtenemos de este método de arrastre al vapor, y esa sustancia que es el resultado pues de esa extracción contiene cientos o miles incluso de moléculas aromáticas, y esa es la razón por la cual es extremadamente valiosa. Bueno, ahí viene una parte importante que es el proceso de extracción. Se extrae a través de un aparato que puede ser casero o profesional, que se llama alambique,
Y ese aparato básicamente lo que hace es que vamos a tener una olla, vamos a llamarla así, donde se van a colocar plantas. Esas plantas se van a calentar con agua por debajo, ¿cierto? Esa agua va a empezar a generar burbujas y ese vapor de agua se va a cargar de todas las moléculas de dichas plantas que elijamos. Imaginemos que romero. Este vapor va a subir por un condensador. Ese condensador es un tubito y ese tubito ya va a llegar un momento que va a tener un sistema de refrigeración y al enfriarse este vapor de agua simplemente se van a condensar, eso es el ciclo del agua pues, en lo que llamamos el proceso de destilación. Pero este resultado de destilación no como tal, no obtenemos solamente aceites esenciales, sino que vamos a obtener un agua residual, que básicamente es el agua que se condensó, y va a flotar en la superficie nuestro aceite esencial, nuestro extracto, que básicamente se dice que es el alma, o sea, todas las moléculas aromáticas de dicha planta que habremos extraído. Bueno, ahí va. Aproximadamente, y por eso también los herbolarios son tan reticentes con el uso de aceite esencial, al menos a nivel interno, aproximadamente para sacar una gota de aceite esencial de lavanda, vamos a necesitar 2 puñados de flores de lavanda en caso de que queramos extraer la flor, porque también podríamos extraer el tallo o las hojas. Pero bueno, en caso de extraer la flor de la variedad más aromática de la lavanda, necesitaríamos 2 puñados de flor y con esos 2 puñados, si nos pusiéramos a destilarlos, podríamos sacar una gota. En esos días que hablaba con Daniel Carvajal, que es bueno, yo lo llamo el científico loco porque es un gran amigo. Es un científico que en este momento se está dedicando a la extracción de aceites esenciales, que nos va a dar una clase extra en el curso de cosmética natural de Ocre que vamos a lanzar próximamente. Él me explicaba que hace poquito empezó a destilar manzanilla, la flor, y de 10 kilos que recolectó para la destilación, logró sacar 2 mililitros de aceite esencial. O sea, 10 kilos de flores de manzanilla. No sé si se imaginan la cantidad de flores, es algo impresionante. Entonces, la desventaja de los aceites esenciales es que los rendimientos son muy bajos. Voy a mirar por acá para que no me regañen sobre la hora. No, vamos súper bien. Entonces, bueno, lo que yo les quería decir sobre el aceite esencial, primero que todo es, un aceite esencial no es un aceite. Un aceite esencial se obtiene por el método de arrastre al vapor, es decir, por el método de destilación. Los únicos aceites esenciales que se pueden obtener por otro método, que por cierto fue un método muy ancestral, son los aceites esenciales de cítricos. Entonces, ustedes ven que cuando cogen una naranja, un limón o cualquier otro cítrico, tiene esos huequitos que yo llamo los poros del cítrico. Y entonces simplemente cuando uno prensa una naranja, ve que se empiezan a evaporarse unos, como una espumita, un gas, ¿cierto? Y esta sustancia, este vaporcito que ese como tal es el aceite esencial. Con lo cual los cítricos tienen tanto aceite esencial, son tan concentrados en aceites esenciales que simplemente al prensar la cáscara lograríamos capturar esta sustancia. Eso pasa muchas veces pues muchas empresas prensan las cáscaras para sacar los aceites esenciales, pero realmente la desventaja de prensarlos es que no quitamos el factor fotosensibilizante de esos cítricos en la piel, sobre todo para el uso cosmético es una desventaja. Entonces, si van a usar algún cítrico en una receta cosmética, es importante que el aceite esencial sea por el método de destilación, no por método de presión. En el método de presión vamos a tener como esas cuestiones fotosensibilizantes que van a poder manchar la piel y bueno, no va a ser como tan chévere a nivel cosmético. ¿Cómo se sabe cuál método usó el proveedor
para su aceite esencial? Pues simplemente siempre la etiqueta debe mencionarlo. Obtenido por método de destilación, obtenido por método de presión, ¿cierto? Eso es supremamente importante, pero solamente aplica para los cítricos. Bueno, algo que es muy interesante es que el uso cosmético y terapéutico de los aceites esenciales no es algo nuevo, o sea, realmente es algo que se ha empleado desde hace miles de años. Hay textos de Asia, del antiguo Egipto, donde describen los procesos de elaboración de emplastos, ungüentos, aceites y complementados con destilaciones de plantas. O sea que eso, estamos hablando de técnicas que son milenarias, ¿cierto? Por otra parte, bueno, algo que también es muy interesante a nivel de extracción, que si quieren hacerlas caseras, pues es mucho más fácil de realizar y que se usaban también hace 5000 años, es una técnica que se llama enfleurage. Enflorage, no sé cómo decirlo con el acento español, pero básicamente es una técnica donde las antiguas civilizaciones simplemente cogían una planta, podría ser, imaginemos, lavanda o romero, y la empapaban así de aceite, la remojaban así en un frasquito de aceite y la envolvían en una tela y ¿cómo se llama eso? Apretaban, bueno, no sé cómo se llama la palabra, el verbo se me fue, apretaban esa tela hasta sacar unas goticas digamos, del extracto de esta planta. Esa planta no es tan, ese método no es tan puro, por así decirlo, como el proceso de destilación, pero se demostró que a través de ese método se lograba extraer, a través de ese conductor que era el aceite vegetal, porcentaje de los aceites esenciales de las plantas. Entonces, es un método para que de pronto los que lo quieran hacer en casa lo puedan hacer. Otra técnica es la maceración, ahí sí simplemente es colocar las plantas en frascos de aceites o de algún conductor y filtrar, pero obviamente eso también tiene su técnica. Pero por ejemplo la técnica del enfleurage es muy interesante porque se puede hacer de una forma casera y se puede lograr extractos muy puros, ¿cierto? Simplemente lo pueden intentar hacer con, no sé, los que tengan a la mano una ramita de romero, remojarla, fresca, remojarla y estriparla y ya verán que incluso sale un aceite hasta verdoso, ¿cierto? Remojarla, por ejemplo, un aceite de oliva o cualquier aceite vegetal que tenga, obviamente vegetal, y ya verán que van a lograr sacar un extracto que podrán agregar a sus preparaciones, incluso lo podrán agregar a sus champús, a sus cremas, como para aumentar, digamos, los principios activos que tienen sus cosméticos en este momento. Entonces, es una técnica muy interesante casera. Bueno, aparte de que esos aceites esenciales se usaron hace miles de años, realmente y aproximadamente, pues porque ustedes saben que con las fechas es muy difícil a veces de ubicarse, dicen que los primeros aceites esenciales a nivel ya de aromaterapia empezaron a usarse como hace unos 130 años aproximadamente. Y eso simplemente porque se dieron cuenta en una fábrica donde secaban plantas y hacían aromas de plantas que los trabajadores, no, en una época donde era muy común la tuberculosis, no se enfermaban, ¿cierto? No tenían problemas respiratorios, era una fábrica, una planta donde se estaba tratando romero, eucalipto y lavanda, y se dieron cuenta que esos trabajadores no se enfermaban. Entonces, ya después hubo más investigaciones, hubo un francés, Chamberlain, que dijo, ve, eso es como raro, vamos a estudiarlo más, y se dieron cuenta que los aceites esenciales tenían la capacidad de eliminar los microorganismos y por tanto era muy útil en el tratamiento de algunas enfermedades. Se dieron cuenta que era capaz de eliminar algunos microorganismos responsables de la fiebre amarilla, por ejemplo. Y bueno,
ahí es cuando empezaron a decir, claro, esos procedimientos nos van a ayudar para muchas de nuestras medicinas, vamos a poder usarlo a nivel terapéutico e medicinal. Entonces ahí se empezó, digamos, toda digamos, el inicio de toda esa bibliografía sobre los aceites esenciales, los usos y también a nivel cosmético, porque el aceite esencial es capaz de hacer una sustancia extremadamente volátil. Cuando digo volátil significa que si la dejamos, si yo me aplico hoy o ahora unas goticas de aceite esencial en la palma de la mano, si la dejo así por X tiempo, dependiendo del aceite esencial, porque las partículas volátiles cambian según la planta, lo más probable es que rápidamente se evapore. Con lo cual los aceites esenciales en la cosmética principalmente están usados a través de conductores como los aceites, la glicerina, algunas, se me fue, algunos geles como la penca y demás, ¿cierto? Si no son conductores en el agua el aceite esencial flota, así como en el proceso de destilación. Entonces, eso es como una cuestión que ha sido muy interesante, pero que también ha sido un problema en nuestra sociedad moderna sobre el uso de los aceites esenciales. Pues como les decía, como se popularizó tanto, las personas como nosotros empezaron a usar aceite esencial sin realmente conocer bien cada uno de los componentes moleculares de cada planta. Realmente yo siempre recomiendo de mucho estudio a la hora de usar aceite esencial. No es suficiente leer el folleto que viene con el aceite esencial de grandes marcas, que yo no voy a decir a día de hoy. No es suficiente. Algunas marcas lo que hacen es cambiar a nivel molecular la estructura de algunas plantas para que sea completamente inofensiva, pero no es la mayoría de los aceites esenciales. De hecho, el timol, que es el componente principal de aceite esencial de tomillo, si uno en este momento ingeriría 5 mililitros de timol, literalmente eso puede ser letal, o sea, se muere porque eso destruye completamente el hígado. O sea, y además de eso, son sustancias que son altamente inflamables, o sea, no porque sea un producto natural que no tenga digamos, contraindicaciones. De hecho, la mayoría de los aceites esenciales no son recomendados en los 3 primeros meses de embarazo ni en los 3 primeros meses de nacido. Bueno, como les dije, es un tema tan amplio que ya estoy tratando de resumir un poquito la información que les tenía preparado. Pero algo también importante que yo quería decirles a nivel de la formulación con aceites esenciales, y es que al ser altamente ¿cómo se llama eso? Pues digamos, al tener tantas propiedades antibacteriales, antifungicidas, que realmente que matan los microorganismos, lo tenemos que usar con precauciones. No solamente en nuestra piel, sino también como pensando en los residuos que vamos a generar a través del uso de aceite esencial. Me explico. Si usamos un uso discriminado de aceites esenciales o si no usamos un conductor correcto, o si por ejemplo he visto que muchas personas simplemente ponen algunas gotas de aceite esencial en la lavadora, eso no se puede hacer porque no hay un aceite conductor, no hay nada que permite que el aceite se disuelva y por tanto, como flota en el agua, este aceite va a caer al desagüe, va a caer a la tierra y al agua, y al ser, digamos, tan destructor de los microorganismos, los va a destruir y por ende va a contaminar, porque muchos de los microorganismos también son necesarios. Nuestro cuerpo y nuestro organismo funciona también con bacterias, al igual que las plantas, que la tierra, que el agua y demás. Entonces, eso es muy, muy importante para que lo tengan también en cuenta. Bueno, el uso de los aceites esenciales, bueno, se pueden utilizar de varias formas, pero digamos de las formas más comunes en aromaterapia y en uso cosmético ha sido la primera a nivel olfativo. Es una forma muy interesante de usar los aceites esenciales en difusores, en pebeteros,
porque las moléculas, al ser altamente volátiles, se mezclan con las moléculas del aire y pueden perfectamente llegar a nuestro sistema nervioso de forma inconsciente y traer esos beneficios terapéuticos de las distintas plantas que iremos a elegir. La segunda forma es la forma que yo no recomiendo si no tienen una buena asesoría, digamos, de un profesional. Por ejemplo, en países como Francia existen muchos aromaterapeutas que le pueden prescribir a uno dosis para ingerir, pero la forma por vía oral siempre tiene que ser, ser acompañada de un profesional. Pues en mi caso, yo ya he tenido como varias experiencias con profesionales y eso es una de las cosas que yo les quería contar. Por ejemplo, llevo varios días con dolor de amigdalitis. Realmente la amigdalitis no necesariamente es una enfermedad que es viral, o sea, puede ser viral o bacterial o puede tener incluso otras causas que pueden venir como del sistema digestivo y demás. Y si el dolor de garganta si el dolor de garganta no es bacterial, no sirven los antibióticos. Entonces en este caso tenemos que acudir a las plantas. Obviamente siempre es mejor acudir a las plantas, pero en casos extremos podemos usar antibióticos. En caso de que no sea bacterial, no sirven para nada los antibióticos. Entonces, por ejemplo, me hice una sinergia, 2 sinergias realmente, bueno, solamente traje una. Esa es una sinergia de vía oral, donde mezclé 1/5 de aceite esencial de orégano con aceite de oliva y son 3 gotas que me tomo sublingual mientras tengo los síntomas que van poquito a poco desapareciendo. Y otra sinergia que me hice de uso tópico, que es como también una forma de usar los aceites esenciales. Entonces, por ejemplo, esta que les voy a compartir en este momento es interesante porque nos brinda propiedades cosméticas y a nivel de la salud. Es una sinergia que hice con aceite de Sacha Inchi, por ser un aceite que penetra muy rápidamente en la piel, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de árbol de té y aceite esencial de geranio. Esa sinergia y es la que me aplico en esas glándulas para que se desinflamen, pero digamos de uso tópico, y también funciona. Y por todas las propiedades de esas maravillosas plantas que les acabo de mencionar, pues a la vez me hago un serum para todo mi rostro. Entonces, bueno, ahí estamos mezclando ambas propiedades. Entonces, lo muy chévere de usar aceites esenciales en nuestros preparados cosméticos es que el aceite esencial es uno de los pocos ingredientes cosméticos que tiene la capacidad de entrar por los poros de la piel, de penetrar la dermis y de entrar en la linfa para pasar por todo el torrente sanguíneo, cosa que por ejemplo no pasa con la mayoría de aceites vegetales o por muchas sustancias que usamos en cosmética natural. Realmente el único ingrediente así de volátil como para que penetre en las capas inferiores de nuestra piel son los aceites esenciales. Entonces, por eso se les hace materia prima muy, muy interesante. Bueno, espérenme un momentico que, bueno, vamos ahí, vamos bien. Yo voy a ir cerrando porque si no me regañan. Y bueno, con respecto entonces a los aceites esenciales, en conclusión, es una sustancia que no es un aceite, es una sustancia muy volátil que requiere un conductor. Es una sustancia que lleva miles y miles de años usados por los seres humanos, que ha sido usado por los seres humanos hace miles y miles de años y que se ha ido integrando en los preparados cosméticos también hace miles de años. Aproximadamente la aromaterapia nació hace 150 años, pero eso también es obviamente o nació escrita o reconocida a nivel occidental hace 150 años, pero realmente la aromaterapia podemos decir que desde que existe la humanidad ha existido. Hay datos que dicen que hace 10.000 años, en el neolítico, los hombres ya habían descubierto el potencial lipídico de algunas plantas y el potencial terapéutico de otras, entonces que machacaban plantas como por ejemplo el ricino, el lino, el sésamo para sus preparaciones culinarias, perdón, y que usaban diferentes tipos de plantas que quemaban para sahumerios
para su uso terapéuticos, para conseguir el sueño o para sus ritos, digamos, desde estas ceremonias más a nivel espiritual. Entonces, la aromaterapia ha sido presente desde, podría decir, el origen de la cosmética. O sea, eso ha sido parte como de o sea, es un elemento que siempre ha ido como caminando junto con la evolución del hombre. El hombre siempre ha caminado junto con las plantas para curarse, para elevarse y bueno, muchas otras cosas. Entonces es muy interesante seguir investigando sobre este tema. Con respecto, si tienen todas las preguntas con respecto a aceites esenciales, me las pueden poner en comentarios y con gusto contestaré en este fin de semana. Bueno, con respecto a la receta que les voy a regalar el día de hoy, como les decía, me pareció muy interesante poder ampliar un poco el espectro de la piel y poder enfocarnos en lo que es nuestro cuero cabelludo, que es una zona muy olvidada a nivel cosmético. Pues muchas veces buscamos productos capilares para lo que es nuestro pelo como tal, pero no pensamos que nuestro pelo viene, nuestro cuero cabelludo es una zona del cuerpo donde más visibles se hacen los poros y es una zona del cuerpo donde más toxinas eliminamos, por donde más toxinas eliminamos, no sé si me expresé bien. Con lo cual es muy importante estimularla. Hay algunas recetas que vienen de la Ayurveda que nos mencionan la exfoliación del cuero cabelludo. Se puede hacer con cualquier tipo de exfoliante, pero por ejemplo la cafeína, pues el café con su alto contenido de cafeína nos ayuda mucho a estimular el cuero cabelludo. Entonces simplemente eso es como un dato adicional a la receta. Para hacer ese tipo de exfoliación tenemos que mezclar el componente exfoliante junto con un aceite vegetal. Yo sé que muchos me dicen que le temen a los aceites vegetales porque tienen caspa, porque tienen cabello graso, pero como les explicaré el día de mañana, realmente hay muchos mitos con respecto a la piel y con respecto también al cabello. Y muchas veces cuando pensamos cuando vemos que tenemos exceso de grasa, lo que nos hace falta es más grasa porque son los nutrientes que nos hacen falta para que el cuerpo deje de producir su grasa natural, que es nuestro sebo. Bueno, en todo caso, pueden hacer esta preparación de exfoliante con aceite vegetal y empezar a exfoliar su cuero cabelludo antes de realizar su champú. Otra cosa que es muy estimulante para el cuero cabelludo es jalar el pelo cogerlo como desde 1 centímetro de la raíz y ir jalando para estimular todos esos poros y fortalecer el cabello desde la raíz y estimular su crecimiento. Entonces la receta que yo les voy a compartir también es una receta que como tal es una mascarilla que también tiene como base aceites vegetales, pero que a las personas que no quisieran usar aceites para su cabello, cosa que no recomiendo, podrían perfectamente extrapolarla a un champú. Entonces, la receta lleva aceite esencial de lavanda, aceite esencial de mandarina y aceite vegetal de coco, y les recomiendo mezclarlo con otro aceite vegetal que no sea como tan denso, que podría ser aceite vegetal de semilla de uva o el de sésamo, de ajonjolí, por ejemplo, que también nos conviene bien. Entonces, yo les voy a dar la receta evidentemente por escrito para que la hagan. Mezclaríamos esos 4 ingredientes y simplemente a modo de mascarilla, lo ideal es dejarla puesta toda la noche, van a tener que dormir con gorro. Es aplicarla entonces desde la punta. Muchas veces aplicamos desde la raíz a la punta, no, la mayoría de las mascarillas capilares, se aplican desde la punta, que es la zona más reseca por lo general, ¿cierto? Hasta subiendo hasta la raíz, hasta llegar al cuero cabelludo para terminar como un masaje, ¿cierto? ¿Qué nos van a brindar esta mascarilla? Pues es una mascarilla que yo pensé como para todo tipo de cabello, entonces es indicado para cabello crespo, ondulado, liso, tinturado, blanco, sirve para todos. Y es una receta que más que todo nos va a brindar es vitalidad, porque tenemos vitamina C dentro del aceite esencial de mandarina. El aceite de coco nos va a brindar brillo,
luminosidad, para no decir brillo, porque yo sé que aquí brillo de una lo asimilan con la grasa. Entonces, luminosidad con el aceite de coco, nutrición con el aceite de ajonjolí o semilla de uva. Y la lavanda nos va a permitir reparar, o sea, reparar esas hebras que, por ejemplo, no se descompusieron, ¿cierto? O se quebraron. Entonces, eso va a ser el aceite esencial de lavanda. Entonces, esta mixtura se lo van a aplicar. Se van a terminar con un masaje, que aproximadamente dura unos 5 minutos para que realmente penetre también en el cuero cabelludo. Y lo van a dejar aplicado toda la noche. Ya al día siguiente podrán realizar su champú como de costumbre. En el caso de que no sean aptos o adeptos, perdón, a las mascarillas, simplemente pueden agregar esa misma cantidad de aceites esenciales en su champú, ojalá sea un champú natural, ¿cierto? Para brindarles como de esos nutrientes, esos fitonutrientes extras. En este caso podríamos omitir el aceite vegetal, porque si ya digamos que el champú es el cuerpo conductor, el cuerpo graso que nos va a permitir que los aceites esenciales penetren en nuestro cuero cabelludo. Entonces, y ahí vendríamos a hacer un tratamiento muchísimo menos concentrado, porque estaría diluido en una grande cantidad de champú, pero desde la teoría de la herboristería, un tratamiento constante que también nos brindaría resultados. Entonces, tratamiento capilar, resumo. Exfoliación capilar es recomendada que se haga al menos una vez al mes, ¿cierto? Eso viene de las ciencias ayurvédicas para estimular el cuero cabelludo, el fortalecimiento, perdón, del cabello desde el nacimiento. Y segundo, la mascarilla. La mascarilla la pueden aplicar aproximadamente una vez cada 10 días. Como les decía, es bueno para absolutamente todos. Sin embargo, esos aceites esenciales que están recomendados dentro de esa mascarilla no son válidos para mujeres en embarazo o niños menores de 3 años. En el PDF les voy a dar las cantidades porque me parece que igual así hablando no tiene como mejor les paso la fórmula y la forma de elaborarlo en casa, el paso a paso para que lo apliquen.